Vinimos acá por el motivo de una entrevista. Obviamente queremos pedir la autorización de voz para poder hacer la entrevista. Es una entrevista acerca de Bolivia, el tema que nos correspondió. Si nos permites, pues vamos a grabar la entrevista, todas las Claro respuestas que si sí. es permitido. Y antes de empezar la entrevista, pues nuestro profesor nos pide obviamente que vos te presentes, que nos digas que corresponde al tema de Bolivia acá en Colombia, tu nombre, y yo creo que arrancamos con ella, que es la que te hace la entrevista. Era ya a grabar. No se preocupen, Sí. adelante. Bueno, me dicen cuándo arrancamos a grabar y Ya. iniciamos. Perfecto. Bueno, mi nombre es Gabriel Camperonada, de profesión ingeniero industrial. Estoy actualmente ejerciendo como encargado de negocios del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia. El cargo que tengo es como consejero. Llevo 3 años acá en Colombia desempeñando funciones diplomáticas y bueno, estamos llevando adelante muchos trabajos asociados a lo que se refiere a las relaciones bilaterales que tenemos con Colombia, y dado que Colombia ha tomado por así decirlo, una punta de lanza en esto que es el multilateralismo, también estamos asociándonos, ingresando dentro de los otros espacios para que de esa forma se pueda consolidar una región latinoamericana fuerte, ¿no? Así que bienvenidos. La primera pregunta es, ¿cuáles considera que son los principales desafíos para que este cambio político no se convierta en una nueva crisis institucional? ¿Se refieren a mi país o a su país? Hablan sobre Bolivia. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, lo principal es, yo siempre, bueno, más que todo, complementando lo que decía, también escribo columnas de opinión en un medio de circulación nacional en Bolivia, que les voy a facilitar para que puedan tener acceso si quieren mayor información sobre mi posición, autorizado lógicamente por mi Cancillería. Una de las reglas principales que se maneja dentro de lo que es la diplomacia: nosotros no hacemos injerencia en lo que se refiere a la política interior del país sede donde cumplimos funciones. Eso quiere decir que si existen preguntas asociadas a posiciones sobre el gobierno y las cuales puedan ser muy delicadas, ahí voy a tener que obviarles la pregunta por razones yo creo que son muy obvias, ¿no? En cuanto a mi país sí puedo opinar, y en este caso nuevamente te pediría, Natalia, ¿verdad? Sí. Natalia, me reiteras nuevamente la pregunta ahora. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos para que este cambio político no se convierta en una nueva crisis institucional? Bueno, cuando dicen nueva crisis, quiere decir que ya había una crisis. Pero nosotros tenemos que partir sobre cómo era un Estado boliviano republicano mucho antes de que llegara el movimiento al socialismo al poder. Era un Estado boliviano, primero, en el que predominaba el tema del racismo, la exclusión. Los índices asociados a la pobreza moderada y pobreza extrema superaban con creces los datos que ahora tenemos, en el cual hemos reducido hasta el 30% de lo que se refiere a la pobreza pobreza extrema, y en 20% la moderada. Estos datos no son nada menores, puesto que a nosotros nos plantea una nueva dinámica dentro de la política boliviana a partir del año 2006, que se ve brevemente interrumpida en el año 2019 con el golpe de Estado del año 2019 debido a la intransigencia del expresidente Morales en cuanto a plantear una repostulación, pese a existir ya un referéndum, el cual negaba con más de un 51% lo que se refiere a la modificación de la Constitución, que establecía claramente de que no puede existir una reelección por más de 2 periodos consecutivos. Cuando hacemos las cifras, el expresidente Morales estuvo ya 3 periodos de mandato e iba a ir para un cuarto, así se consolidaba esta situación. Pero aquí hay detalles que son fundamentales para entender claramente por qué es un golpe de Estado. Lo que sucedió en el año 2019 sucedió enmarcado en lo que se refería a una elección en la cual los actores opositores señalaron de que existía un fraude electoral, fraude que nunca fue comprobado. Número 2, en ningún lugar del mundo las Fuerzas Armadas pueden sugerir, recomendar que un presidente renuncie a su cargo, sobre todo si no ha cumplido el periodo de mandato constitucional. Y Evo Morales debía cumplir su mandato constitucional hasta lo que era el 22 de enero del año 2020. Y él es depuesto de su mando, obligado a renunciar, y esto es muy importante tenerlo presente, y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. No es lo mismo de que, y yo lo planteo así de una forma muy franca, muy abierta a ustedes jóvenes, que te diga, ¿no? Me asaltaron. No es lo mismo decir que me asaltaron a que con un arma me digan, entrega todo lo que tienes. No, tú le diste voluntariamente tus cosas al ladrón, pero no es así. Entonces, si tipos con armas llegan y te dicen, te obligo a renunciar, eso no es que te han asaltado, te robaron el poder. Y eso fue lo que sucedió con Evo Morales. Ahí es donde se plantea la lógica clara de que sí existió un golpe de Estado en el cual lo obligaron a renunciar,
No cumplió el periodo de mandato constitucional, no se cumplió lo que establece la Constitución Política y los reglamentos de la Asamblea para poder colocar un nuevo representante, y por ende, lógicamente, eso desencadenó una crisis institucional que desembocó en más de 30 muertos, más de 1000 presos políticos y una serie de dinámicas que estuvieron asociadas a represión y tortura que se dio en Bolivia durante el periodo del 2019, llegando incluso en periodo de pandemia a clausurar lo que se refiere los años escolares dentro, que en ningún lado del mundo casi se hizo, se suspendió la actividad escolar, para poder garantizar una cohesión y, digamos, todo el poder para que pueda cumplir su mandato corto, que en teoría era de transición, el gobierno de facto. Retomando la primera parte, porque esto es importante de señalar, cuando hay un quiebre que desde el año 2006 hasta el año 2019 no se dio una crisis institucional, porque, número uno, lo que fue y es un baluarte del movimiento al socialismo fue de que siempre ganó sus procesos electorales con más del 50% hasta el año 2019, salvo el referéndum del año 2016. El primer periodo ganó con 52%, del 2009 ganó con más del 60%, es increíble una cifra. El 2014 ganó con el 64% y llegamos al 2019 donde el tope fue del 48%. Durante ese periodo se redujo la pobreza extrema y lo que les dije, la pobreza moderada, entre un 30 y un 20%. ¿Esto gracias a qué? Soberanía dentro de lo que se refiere al manejo de los recursos naturales. Se nacionalizó todo lo que estaba asociado a la producción de hidrocarburos, recursos acuíferos, el manejo por parte del Estado de lo que es el litio y todo lo que se refiere a sus minerales y su riqueza. Esto permitió la redistribución de esa riqueza, la cual tuvo muy buenos periodos de venta, sobre todo de los hidrocarburos hacia nuestros vecinos, Argentina, Brasil, también así la venta de nuestros productos hacia otros mercados internacionales. Entonces, se tenía una excelente temporada y una buena época para tener recursos económicos que nos permitieron hacer una redistribución a través de bonos, programas sociales, construcción y sobre todo disminuir estas brechas sociales que se tenían. El índice de Gini disminuyó sustancialmente, en el cual la brecha entre ricos y pobres disminuyó. Solo les doy otro ejemplo. Hasta el año 2006 el presidente de Bolivia ganaba alrededor de más o menos 70.000 bolivianos. Esto, les puedo decir, en su momento era más de unos $30.000. Cuando ingresa el movimiento al socialismo en el 2006, el salario del presidente se redujo de lo que eran casi estos 30.000 a unos $3.000. Y asimismo se recortó los gastos tanto para asambleístas, congresistas y una serie. Hubo una reducción del Estado. Ahora que tanto se habla de este liberalismo de Milei y todo eso, que hablan de cortar el Estado, los izquierdistas, los socialistas lo hicimos primero. Solamente que nunca te hablan de ello. Y a través de esos mecanismos impulsaron políticas sociales para garantizar ¿qué aspectos? Educación para todos. Nosotros en el año 2008 eliminamos el analfabetismo en Bolivia, y no solos, y esto hay que señalarlo como una política de cooperación latinoamericana con apoyo de Venezuela y con apoyo de Cuba con los programas de alfabetización. Se hicieron campañas de salud pública, con lo cual se disminuyó consistentemente todo lo que se refería a esa insalubridad que se manejaba en todo el territorio boliviano, a través de programas que nuevamente cooperados por Venezuela, por Cuba, los cuales apoyaron a llevar médicos a los lugares más alejados que se tenían, con becas, con programas de estudio y de formación, que hasta el día de hoy siguen formándose no únicamente en Venezuela y en Cuba, se están formando en Rusia, se están formando en España, en México, en distintos espacios especialistas. ¿Por qué? Porque tuvimos también en ese momento la posibilidad de hacer construcciones que en nuestra vida, con los recursos que teníamos en Bolivia, pensamos hacer. Hospitales de tercer, de cuarto nivel que únicamente los veíamos en Japón, pero que eran de acceso público, no privados, ¿no? He ahí las grandes diferencias de lo que teníamos con lo que tenemos en la actualidad. A veces hablamos de Bolivia y pensamos que todo lo grande está en Europa, en Estados Unidos, pero no vemos nosotros lo que tenemos cerca. Les invito a que revisen los trípticos cuando puedan, hagan un escaneo de todos los QRs que tienen, que justamente yo sé que es muy difícil tener ahí tanto conglomerado, pero es una información muy rica en los cuales nadie pensaría. Por ejemplo, Bolivia, les voy a ser sincero, tiene cobertura nacional de telefonía con su empresa nacional de telecomunicaciones en todo el país. Internet estamos llegando ya al 80%.
pero cobertura así de llamada normal de todo el país. Gracias a que tenemos un satélite que está funcionando, que es el satélite Tupac Katari. Bolivia tiene un satélite, así como lo escuchan y tan ilusorio que parezca. Aunque no crean, Bolivia también tiene un centro de investigación y tecnología nuclear en el Alto, que también está puesto para que lo puedan realizar. Todo esto ha sido en base a cooperación y también, lógicamente, comercio, porque no podemos aislarnos. En este mundo nosotros ya globalizado no podemos decir de que todas las cosas vienen gratis. Hay colaboración y apoyo mutuo. Es así que, digamos, tanto el satélite, que fue una cooperación tanto con China, y así como el Centro de Investigación Nuclear ha sido cooperación que se ha llevado adelante con Rusia a través de Rosatom, ha sido muy importante para dignificar y entrar a una nueva etapa de tecnología y de industrialización, que es lo que se planteó desde el año 2020 hasta que ya vamos a cumplir nuestra gestión. Entonces, una nueva crisis institucional, yo creo que no es correcto decirle. ¿Qué se ha dado? Una división interna dentro de los bloques populares, los cuales generó que esta división permita el fraccionamiento y dio una oportunidad a no una derecha tradicional neoliberal, sino un centro derecha que tomó la oportunidad de cooptar a estos sectores populares para poder tomar el poder. ¿Qué aspectos ya dentro para evitar esta crisis le va a tocar al nuevo gobierno, que debe ser más o menos el fondo de la pregunta, pero hay que colocar el contexto que les digo de la disminución de la pobreza, del analfabetismo? Por ejemplo, Bolivia, nosotros, a diferencia de lo que ustedes tienen, las EPS, las IPS, acá en Bolivia lo que tiene es un sistema único de salud, el cual abarca a toda persona que tenga atención, que vienen desde atenciones médicas a nivel operatorio, medicamentos, atención primaria, hasta lo que se refiere a operaciones que son más complejas y de tratamiento dentro de lo que se refiere el Centro, por ejemplo, de Investigación Nuclear, que va orientado más que todo al tema del cáncer, ¿no? Entonces, estos avances que se ha tenido, lógicamente, han sido en una época de bonanza económica con el petróleo. Y ustedes, que son muy jóvenes, seguramente, perdón, ¿cuántos años tienen? Muy brevemente, para poder. Yo 20 años. 20. Miren, hace 20 años yo estaba entrando a la universidad, entonces en ese ámbito yo lo que les puedo comentar es decirles muy francamente de que hace 20 años nosotros ni nos imaginábamos de que en Bolivia ibas a tener un satélite, un hospital de 4º nivel, que ibas a tener un centro de investigación nuclear. Es algo que parece absurdo, pero hay. El tema es la voluntad política para llevarlo adelante. Entonces, ¿qué ha sido lo que sucedió? Jóvenes como ustedes que ingresaron ya a ejercer su voto en este último periodo, tomaron como ya por garantizado, por concedido, las conquistas sociales que costaron a los abuelos, a los bisabuelos, a sus padres, y que incluso a gente de mi edad, porque varios de los compañeros míos estuvieron en lo que se llamó en Bolivia la guerra del gas, la guerra del agua. De hecho, yo a mis 15 años ya estaba lanzando piedras en la guerra del agua, allá en el año 2000, en el año 2000, correcto, en Cochabamba, en el cual, y escuchen así de absurdo que es, una empresa quiso privatizar el agua de lluvia. ¿Quieren buscar la película? Apúntenla también. La película se llama Y también la lluvia. ¿Y saben quién actúa? Gael García. Para que vean de qué tiene. Y es una película sobre la situación que vivió Cochabamba, mi ciudad, y de esta forma poder tener mayor conocimiento sobre qué implica estas consignas que ya las nuevas generaciones las ven como algo que ya es un derecho establecido. Y solo es hasta el momento en que te lo van a querer quitar que uno ve. Entonces, una crisis institucional se va a dar ¿en qué momento? Cuando el nuevo gobierno quiera tocar las conquistas sociales adquiridas. Esas conquistas sociales que van ¿en qué índole? Desde lo económico, ¿en qué ámbito? Bolivia tiene una subvención de los hidrocarburos. Y eso es algo que yo rescato del gobierno de Gustavo Petro, y hay que decirlo así. Sin conflicto social logró retirar la subvención a la gasolina. No pasó lo mismo con el ACPM, que para nosotros es el diésel. ¿Y por qué les digo? Porque en el año 2010 a nosotros casi nos derrocan por haber querido retirar la subvención a los hidrocarburos. Esa subvención es lo que nos da a nosotros durante este periodo en el cual incluso el barril de petróleo llegó a costar $0, un costo económico terrible para poder seguir manteniendo la subvención, porque hay algo que es una realidad en toda economía del país. Los combustibles fósiles, hasta que se garantice una transición energética eficiente, van a seguir siendo el mecanismo por el cual se pueda llevar a todo lado industria, los productos del mercado de la canasta básica, del agro y todo lo que esté asociado a él, desde el transporte público hasta alumbrado en las zonas más alejadas.
ustedes lo saben bien, Colombia es un lugar muy diverso y que lógicamente asociado al conflicto armado ha habido zonas a las cuales no se ha podido llegar. En cambio, nosotros hemos subvencionado y eso nos ha permitido, uno, al disminuir la brecha, mejorar el salario, que esa es otra conquista social, haber permitido incluso con medidas que van en defensa de los derechos de los trabajadores, de las madres, de los padres, de las personas con cáncer, proteger sus derechos laborales. Solo por darles un ejemplo, y esto les hablo para que se evite una crisis institucional. En Bolivia, padre, madre, progenitor está protegido para que no lo desvinculen o no lo despidan 45 días, o sea, a partir del día 45 que la madre está embarazada, ya tiene inamovilidad hasta que el niño cumpla un año. Lo mismo con el padre. Otro aspecto, por ejemplo, que es así, que es muy, muy bueno, las personas con discapacidad, personas ciegas, personas que están en silla de ruedas, sordos, todos ellos tienen dos beneficios: inamovilidad laboral, que los contratan, y por ley, en las empresas estatales y el gobierno, el 4% de esa plancha que ingresa a trabajar en la función pública, correspondientemente deben ser personas con capacidades diferentes, con discapacidad. Y en las empresas privadas, en teoría, debería ser el 2%. Lógicamente cuesta controlar esto y que no hay esa cantidad y que no todos se predisponen a la norma, pero quien no la cumple tiene sanciones cuando se hacen las inspecciones laborales. Entonces, para evitar una crisis, el ámbito social. Otro factor duro, si van a querer retirar el beneficio de la salud gratuita, que es el Sistema Único de Salud. Otros aspectos, retirar la subvención a los hidrocarburos, porque eso que va a generar una inflación terrible. Tu salario que no va a aumentar, lógicamente cuando quiten la subvención, tus productos, solamente por el trayecto que tú vayas a manejar para el transporte con tu gasolina, se va a aumentar. Y eso va a traer consigo una crisis social e institucional. Otro aspecto que es importante señalar va a ser las pugnas internas dentro de lo que se refiere el mismo partido de gobierno para generar una institucionalidad. ¿Cuál es ese? El actual partido ganador, y eso les voy a compartir hoy día porque justamente salió ayer ya la columna de opinión que saqué, no, tiene un problema. Ha sido un partido que ganó circunstancialmente las elecciones, ¿no? Este partido, lógicamente, no tenía una estructura partidaria. Han sido personas, les voy a decir algo que parece irrisorio y que les va a parecer nefasto, pero es así. El partido que ganó tiene como diputado oficial, o lo que sería el equivalente aquí al representante o el senador, ¿no? En este caso, oficial, una persona. ¿Quién es su suplente? Su esposa. A ese grado, pero la norma te permite. Eso sí, gracias al gobierno del MAS, nosotros hemos permitido de que ya exista una pluralidad y exista también igualdad de género en las planchas para la Asamblea Legislativa. Hombre-mujer, titular, en el escala y la posición que corresponde, salvo en presidente y vicepresidente, ¿no? Es así que para evitar esa crisis institucional el nuevo gobierno va a tener que generar acuerdos. Estos acuerdos no van a lograr consenso debido a que no tienen una estructura partidaria. ¿Por qué? Porque simple y llanamente muchos de ellos no han hecho política en su vida, han sido circunstanciales. Por eso es que tienes al esposo y a la esposa de candidatos. Por otro lado, es gente que no responde a las grandes organizaciones sociales que maneja Bolivia. La Central Obrera Boliviana, que es el equivalente a la CGT de acá, a la CUT, ¿no? No responde a las federaciones de campesinos, no responde a esos sectores sociales y eso va a traer una crisis dentro del manejo cuando deseen quitar todos estos beneficios sociales, todas las conquistas sociales que se obtuvieron durante estos 20 años con el movimiento al socialismo, ¿no? Otro aspecto más que va a generar mucho problema, aparte de, ya les estoy dando tres pantallazos. La gobernabilidad van a ser, uno, lo que se refiere a organizaciones sociales, las pugnas internas dentro del mismo partido, y lo otro, garantizar aprobación de leyes dentro de la misma Asamblea Legislativa. ¿Cómo van a lograr conseguir esto? Pero les va a ser más fácil que los anteriores dos que les he dicho. A través de acuerdos que se van a manejar dentro de esa misma Asamblea, o lo que para ustedes sería el Congreso, ¿no ven? ¿Cómo van a hacer esto? Porque son, ojo, el actual partido que ganó las elecciones, lo ganó en segunda vuelta, no en primera. No es como pasó con el movimiento al socialismo, que sacó más del 50%. Uno sacó 32 y el otro 26 y ahí fueron a la segunda vuelta. Por tanto, ¿qué ha sido lo que sucedió? En la segunda vuelta ya tienen conformados
diputados, senadores de distintas planchas. Y estos no van a responder a lo que dice el presidente, salvo acuerdos pactados que les permitan gobernabilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Quieres que te apruebe esta ley? Dame este ministerio, dame esta embajada, contratame esta empresa. Así se va a manejar eso, tristemente, ¿no? Y en ese ámbito lo que hay que ver es de que estas tomas de decisión que vayan a llevar adelante no perjudiquen a las grandes mayorías que han adquirido durante 20 años beneficios sociales para sus comunidades, sectores obreros, sectores campesinos y demás. Ahí se va a generar la crisis cuando quieran retirar alguno de estos factores. Y no hay que quitar de lejos la injerencia que se vaya a tener por parte de factores externos. Actualmente Bolivia está con un problema tanto de liquidez de dólares como de combustible. ¿Pero esto debido a qué? Esto debido a que no garantizamos la liquidez para el flujo de compra de combustibles. Y díganme, jóvenes, así para no hacerlo un monólogo, que ya voy buen rato en eso. ¿Con qué moneda se hace transacciones? Con el dólar. Si no tienes dólares, ¿qué haces? Si tus reservas de petróleo y de gas y tus antiguos compradores ya no te compran la misma magnitud, ¿con qué dólares compras? Empiezas a sacarle las reservas. Y esas reservas, lógicamente, están. Pero también pasa otro factor, que ha sido lo que hemos manejado. No existe gobierno del mundo que no haya acudido a préstamos internacionales. ¿Saben cuál es el país más endeudado del mundo? No. Estados Unidos. El día que China decida cobrarle a Estados Unidos todo lo que le tienen en deuda, dejan en default a todo lo que es el tesoro de Estados Unidos. Pueden averiguarlo, revisarlo y las cifras están ahí. Es por eso muy importante tener conocimiento de la política exterior que se maneja. Entonces, ¿qué es lo que se está suscitando en este momento? Toda la gente que actualmente ha ingresado al gobierno está buscando tanto dólares y combustible. Pero ¿cómo vas a conseguir combustible si no tienes dólares? ¿A quién vas a recurrir? Están buscando ellos otros mercados. Nosotros como gobierno del MAS teníamos una política que te iba a dar la solución estructural al problema de los dólares. El mayor problema que tienen los países de Latinoamérica y sobre todo los tercermundistas, ¿no?, es de que nosotros solamente nos hemos reducido a ser productores de materia prima. Y es ahí que el presidente Arce desde el año 2020 asume una política de industrialización de todo el país. Son más de 70 plantas que estaban programadas para entregarse hasta este año. ¿Pero qué pasó ahí? Las pugnas internas, lo que te decía en un instante, generaron de que no se aprueben los créditos, que era dinero de flujo de efectivo para generar liquidez, comprar dólares, comprar combustible y de ahí culminar con las obras que se tenían para después vender producto terminado y reingresen los dólares para que de esa forma puedas garantizar una continuidad. Con el tema de combustibles, 2 plantas de biodiesel, biocombustibles para poder garantizar. Tenemos la reserva más grande de litio certificada, ¿no? Más de 21.000 millones de toneladas que tenemos certificadas de litio para poder industrializar, que no se concluyó justamente por las pugnas internas de gobernabilidad, ¿no?, de entre la gente del presidente Arce, Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, y el expresidente Morales. Todo esto nos trajo un caldo de cultivo para tener un serio problema de liquidez de dólares y combustible. Y ahí estamos. Entonces, para evitar lo que se refiere a una crisis institucional, ¿no?, se tiene que garantizar el respeto a la Constitución Política del Estado, sus valores. Se tiene que garantizar de que no va a existir un retroceso en las políticas sociales y económicas, algo que va a ser muy difícil y que ya está empezando a generar controversia dentro del territorio nacional. Y por último, yo creo que lo más importante es garantizar una representatividad para que no se pueda tener dentro de esa asamblea una mayoría que te permita los retrocesos sociales y que te genere conflictividad con las organizaciones sociales. Eso va a ser lo más difícil que se va a lograr concertar en este periodo que le viene al nuevo gobierno, ¿no? Errores, el gobierno del MAS, muchos. Y cuando quieran preguntarme cuáles, también les voy a decir, porque como les he dicho, todo tiene respuesta, ¿no? No sé si con eso respondo la primera pregunta. Perdonen,
no quieren un café, aromática, tintos seguros. Seguro. Sí, está bien. No tienen que estar castigados por haber llegado. Sí, perfecto. Listo. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿de qué manera influyeron las elecciones de Bolivia en la dinámica política de Latinoamérica? Influyeron mucho. ¿En qué ámbito? En primera etapa, es una pugna geopolítica lo que se tiene en el mundo. Ustedes saben bien de que con el surgimiento de los BRICS se han abierto nuevos espacios del multilateralismo y de las negociaciones que se tienen. ¿Qué quiere decir? Que Brasil, India, Rusia, China, Sudáfrica, y que ahora ha ido sumando más bloques, ha generado una nueva política que deja de lado la tradicional. O sea, lo que llamábamos ese mundo unipolar o bipolar que era antes Rusia y la Unión Soviética y Estados Unidos, dejó de existir. Ahora tienes una China, tienes Rusia, tienes Estados Unidos, tienes India. Todos estos son actores que juegan muy fuerte en el ámbito internacional. Entonces, ¿cómo va a variar esto? Bolivia llevó adelante durante varios años, estos 20 años, relaciones multilaterales con todos, siempre y cuando respeten la soberanía. Y eso es algo muy importante. Solo les voy a dar un ejemplo en el ámbito de lo que se refiere a la soberanía para poder llevar adelante una política exterior saludable, ¿no? Estados Unidos, que no piensen, o sea, si yo tengo mis observaciones con el gobierno de Estados Unidos, están fundadas. Y eso yo les puedo dar así con cifras, con datos, con todo. Hasta el año 2005, nosotros teníamos funcionando en Bolivia lo que se refiere a la DEA y a USAID, ¿no? Hasta el año 2005, si ustedes revisan las estadísticas, Bolivia, con presencia de la DEA y USAID, seguía siendo los mayores productores de cocaína y del narcotráfico. Después de ese periodo, nosotros decidimos soberanamente por qué no bajan los cultivos, por qué no se hace esto, por qué se criminaliza al productor de hoja de coca, y eso también da para largo, y si tienen también tiempo les comento. Decidimos soberanamente decir no queremos injerencia de otro país que vaya a manejar nuestra política, y eso nos generó a nosotros unas condicionantes dentro de lo que se refiere a la economía. ¿Por qué? Resulta que es algo muy similar que ustedes están viviendo, por eso yo digo, es tan curioso y tan predecible la política a veces norteamericana, la cual maneja en qué aspecto, qué cosa, ¿no ve? ¿Les están queriendo colocar aranceles? Sí. ¿Les van a subir los aranceles? Sí. ¿Y esto qué implica? Encarecimiento de productos. ¿Cuál ha sido la diferencia con el modelo boliviano? Nosotros, después de que decidimos que se va la DEA, no hemos roto relaciones con Estados Unidos diplomáticas, ojo, decidimos que se va la DEA, las agencias de cooperación, y etcétera, etcétera, etcétera. Inmediatamente nosotros definimos de qué vamos a manejar nuestra política de drogas, de una forma soberana, todo eso. Los datos hablan por sí solos en cómo, ojo, Organización de Naciones Unidas de la lucha contra las drogas ya nos ha dado cifras en las cuales hemos mostrado mayor efectividad de la lucha contra el narcotráfico que cuando estaba la DEA y USAID. ¿Y esto qué nos dice? Esto nos dice de que cada país puede manejar un modelo económico, pero en el instante en que nosotros retiramos a la DEA y retiramos a todos ellos, ¿qué fue lo primero que hizo Estados Unidos? Nos quitó las preferencias arancelarias, los famosos ATPDA, que se llamaban así, por sus siglas en inglés, preferencias arancelarias de lucha contra las drogas. ¿Correcto? ¿Y qué hicimos? Buscar nuevos mercados, porque a la gente le interesa consumir productos. Y es lo mismo que ha pasado acá con ustedes, en una dinámica en que cuando empieza este problema con Trump, en cuanto a aumentar aranceles y decir de que ustedes son un país lleno de narcotráfico y todo eso, empezaron a mirar a China, empezaron a mirar a Rusia, y lógicamente ese factor que genera, ¿no ve?, esa política cerrada de decir, no, por un tema ideológico, porque tú eres tal cosa, no voy a comerciar con ellos, se destruye. Y es ahí de que este nuevo gobierno de Bolivia va a jugar un rol importante dentro de la geopolítica para poder retornar. Otro aspecto que es muy crucial, porque no únicamente hay que hablar de Bolivia, hay que hablar de toda Latinoamérica. Recientemente, ¿qué dijo Trump? Y ustedes lo pueden buscar ahí. Ha dicho, estas elecciones nos han hecho ganar mucho dinero. Literalmente, pueden buscarlo, él hace la declaración, pero ¿en cuanto a qué país? En cuanto a Argentina. Recientemente las elecciones que se han llevado adelante de asambleístas. Entonces, ¿qué implica esto? Solamente piensen en lo que representa Argentina, Chile y Bolivia en cuanto a litio. Más del 80% de las reservas de litio del mundo, aparte de Australia, que es el otro productor, se encuentran en el triángulo de litio, que es Bolivia, Chile y Argentina. Por tanto, ¿qué implica esto? Geopolíticamente, energéticamente, acceso a mercados,
posicionamiento, ¿no?, para competir con China, con Rusia, que ellos miraron hacia ese lado, es crucial. Este viraje, ¿qué está planteando ya del nuevo gobierno? Está planteando el retorno de la Agencia de Lucha contra las Drogas de Estados Unidos, está planteando un relacionamiento con el Fondo Monetario Internacional. Para quienes quieren conocer un poco más sobre qué eran los fondos buitre en Argentina y otros espacios, pueden revisarlo, y les va a permitir dar un pantallazo cómo está la situación actualmente en cada uno de estos países, ¿no? Entonces, en cuanto al nuevo gobierno con su posición en la región, ¿qué va a pasar? Va a haber, lógicamente, un comercio, no van a romper inmediatamente relaciones con China y con Rusia porque hay mucha inversión, pero que va a generar presiones desde un tercero país, llamémoslo Estados Unidos, llamémoslo la Unión Europea, llamémoslo el espacio que queramos, para disminuir la incidencia que se tenga de estos otros dos países en la economía de este tercero, sobre todo en el ámbito de los recursos naturales, ¿no? Las declaraciones están ahí, las pueden revisar, ¿no? Esa sería la perspectiva en cuanto al rol de este nuevo gobierno que va a ejercer dentro de lo que se refiere a la región. Para dato no menor, por ejemplo, por ahí ya Bolivia va a dejar de exportar hacia Colombia, ¿no?, soya, que es lo que ustedes más nos compran. Colombia es el cuarto destino de mayor exportación que tiene Bolivia. ¿Y qué les exportamos? Soya. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando venga Estados Unidos y digan, no, ¿sabes qué? No les exportes a los colombianos, exportame a mí. A menor precio todo. Su mercado no va a abastecer, van a tener que buscar otro proveedor, y ese otro proveedor vaya a saber a cómo les vaya a vender. Es así. No sé si queda alguna duda o pregunta con ese punto. Sueno fatalista, pero yo les digo desde mi visión, así que adelante. Bueno, ya para finalizar, Son pocas preguntas. en un contexto global marcado por tensiones políticas, cambios ideológicos y desafíos económicos, ¿qué mensaje o recomendación le daría usted a los gobiernos progresistas de la región para fortalecer la democracia y responder a las nuevas demandas sociales sin perder su esencia transformadora? Unidad. El factor unidad y principios que sean comunes para poder llevar adelante. Y esto lo tomo como ejemplo de Bolivia. ¿Por qué? En Bolivia, y esto es una cosa que hay que quitarnos dentro de lo que se refiere en el imaginario colectivo de lo que maneja todas las personas que se dicen de izquierda. Ojo, compañeros, y esto es importante decirles, ¿no? La persona antiimperialista no necesariamente es comunista, ¿correcto? Y eso ténganlo muy en claro, ¿no? Por eso mismo, cuando alguno te dice, apoyas a Palestina, seguramente eres izquierdo. No, compañero, hay gente que está en contra de eso, no es de izquierda, pero está en contra de que se mate gente. Así de sencillo como eso. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta pluralidad que manejamos, sobre todo en Bolivia, teníamos una cantidad de corrientes ideológicas de izquierda progresistas, que tenías a los comunistas, a los socialistas, Partido Comunista Marxista-Leninista, Partido Comunista Chino, y después de eso también estaban las corrientes ideológicas que estaban asociadas a lo ancestral, el indianismo, el catarismo, los indigenistas, y todas estas corrientes ideológicas te daban toda una perspectiva para poder manejar lo que se refiere, su propia visión del manejo de lo público, lo estatal y una visión de gobierno. Y ahí nos costó, porque ¿qué resulta? El indianista, catarista, no concebía de que una persona blanca pueda ser la cabeza del gobierno. Y una buena parte de la población en el año 2005 se autopercibía indígena originario. ¿Por qué? Porque tenemos 36 pueblos indígenas, más de 20 idiomas indígenas originarios reconocidos por la Constitución. Mucha de la población en Bolivia te habla 2 idiomas, quechua, aymara o guaraní. Entonces, cuando tú los excluías a ellos, te planteaba una corriente que te decía, el indio tiene que ser el que controle el poder. Y después nos tocó a nosotros tener que cohesionarnos en determinado momento para decir, puta, ¿cómo logro de que todos en una misma corriente puedan? Porque resulta que los marxistas decían, el obrero tiene que ser el que maneja el gobierno. Pero resulta que el indianista decía, no, tiene que ser un indígena. Entonces, ¿qué es lo que les planteo para poder garantizar esto? Es la unidad. ¿Pero unidad en base a qué? A un proyecto, no personas. Y ese es el gran error, que eso también hay que tenerlo presente, de todos los movimientos de izquierda en Latinoamérica. La reducción de lo que se refiere la consigna revolucionaria, proyecto político, a una persona. El caudillismo ha sido lo peor que ha dañado a los proyectos de izquierda.
Por eso mismo muchos se preguntan, ¿y por qué yo insistía en ser por cuarta vez y ya he sido 3 veces presidente? ¿Por qué insistía tanto Maduro? ¿Por qué insistía tanto fulano de tal? Y no mostramos un recambio. Entonces, esos aspectos son necesarios evaluarlos. Construcción desde la base, construcción desde nuevos cuadros políticos con jóvenes. ¿Saben qué es lo más triste en Bolivia? Les voy a ser sincero. Que lo más joven está entre los 30 años. En la izquierda, es terrible. Por eso cuando yo veo Colombia acá, que veo que tienen su paro estudiantil, jóvenes que van a dar la cara allá, a mí me alegra, porque uno agarra y dice, ve, claro, pero ¿por qué? Se preguntan por qué. Porque todavía el gobierno, a diferencia de nosotros, y nos remontamos al inicio, no les ha dado las garantías suficientes para poder mejorar las condiciones que tienen ustedes a niveles básicos. Todos tienen salud, todos tienen educación, sin endeudarse. Ese es el mayor problema, ¿no ve? El ICB de Dios sabe cuánto estarán pagando de aquí hasta cuándo, ¿no ve? Todos tienen acceso a un trabajo digno. He ahí. Pero ya cuando el Estado te garantiza, tú empiezas a avanzar en los derechos que son progresivos. Después de que cumplas esos derechos, se pasa que a los derechos de la madre tierra, que nosotros hemos avanzado en Bolivia mucho. Ahí van a tener el libro de la geología del vivir bien de nuestro vicepresidente, de David Choquehuanca, que te hace toda una analogía de todo lo que implica el tema de la cosmovisión andina, el amor a la madre tierra, la ley de la madre tierra y una serie de aspectos que están asociados a nuestra cosmovisión, que ya está implementada en leyes, en la misma Constitución, en el respecto. Entonces, si no se generan nuevos cuadros, si no existe un choque para poder impulsar estos cambios sociales, vamos a llegar a un punto de estancamiento, que ha sido lo que nos ha pasado a nosotros. Por eso no ganó el MAS estas elecciones, porque no logramos convencer al electorado joven de su edad de 20 años y decirle, oye viejo, ¿tienes, cómo se llamaba, salud? ¿Tienes educación? ¿Tienes un empleo digno? ¿Tienes esto? Porque nadie lo siente hasta que la mamá o uno se enferme y tú vas y pagas 1 millón, que a mí me ha pasado, porque yo les soy sincero. A mí me gusta ir al gimnasio acá. Voy al gimnasio, voy en cicla, me encanta eso de Bogotá, lo adoro. Y una vez estoy volviendo por ayudar a uno de estos muchachos que es recicladores, uno de sus perros me mordió. Y les voy a ser así muy franco, claro, como todo diplomático, tiene seguro en dónde, en la Santa Fe. Fui a la Santa Fe. ¿Tiene antirrábica? No. Tiene que ir al hospital público. Pero pasa, me dejo entender. Entonces, en cambio en Bolivia tú vas y no importa el hospital que sea, tienen antirrábica, ¿no? Y ahí está estos temas que hasta que uno no los vive, no los siente, tú lo ves muy superfluo. Parece así tan absurdo como les dije de querer privatizar el agua de la lluvia, pero estaba puesto. Pero pasa. Entonces, lo que hay que tener presente para poder garantizar una continuidad de estos gobiernos progresistas y que te permitan hacer estos cambios estructurales dentro de lo que se refiere el país en beneficio de las personas adultos mayores, adultos normales, jóvenes y después niños, es unidad, generación de nuevos cuadros. Hay que trabajar en cultura. Yo lo que dije en el 2019, el golpe de Estado tuvo 3 factores: factor comunicacional, factor cultural y factor educacional. No habíamos cambiado nosotros la malla curricular en Bolivia desde la época de la colonia. Imagínense de que seguíamos, y ya más bien en el gobierno del presidente Arce y de Evo Morales, quitamos, por ejemplo, la celebración del Día de la Raza, del 12 de octubre. Nosotros no celebramos eso, ¿no? Y aquí sí, ¿no? Entonces, vas a celebrar cómo llegaron a masacrar a todos tus indígenas, ¿no? Es algo medio absurdo, ¿no? Pero ahí está. Por otro lado, es el tema de los medios de comunicación, que eso es un factor muy crucial, ¿no ve? Y esto hay que tenerlo presente para ver cómo generamos hegemonía comunicacional. Todos, y aquí ustedes que son más jóvenes, seguro que tienen TikTok, Instagram y Twitter seguramente, que en Colombia es lo que pesa fuerte. En Bolivia la dinámica es diferente. Pesa TikTok, Facebook, Twitter está para abajo, Instagram, YouTube y así sucesivamente en el rosario de redes sociales que tienen. Y así pasa. Entonces, hay que trabajar en esos espacios para garantizar que estos bloques progresistas puedan tener nuevas dinámicas. Y si quieren revisar, por ejemplo, hay noticias nuevas que parece tan absurdo y tan... Si lo hiciera un gobierno de izquierda dirían, ¿qué clase de dictadura es esto? Pero, por ejemplo, Australia, les digo, un lugar del primer mundo, ha prohibido el uso de todo tipo de red social, incluido YouTube, a menores de 16 años. Incluido YouTube.
Pero si lo hicieran en Colombia dirían qué clase de dictadura es esa, ¿no ve? Es la percepción y es la parte de la hegemonía que se tiene para poder controlar a la gente y tener una visión tergiversada de lo que implican estos gobiernos. Entonces, para finalizar la pregunta en ese ámbito, unidad, generación de nuevos cuadros, trabajar culturalmente, educacionalmente e imponer nuevos mecanismos de medio de comunicación. En Bolivia generamos las radios comunitarias. Radios comunitarias, las cuales te hablan en tu idioma indígena originario, te dan sus espacios para que tú puedas difundir tus ideas, trabajar. Culturalmente nos ha faltado, y yo creo que es el mayor problema que tenemos en todo lado de Latinoamérica. No tenemos cineastas, no tenemos artistas, seguimos comiendo Hollywood en el día a día, que no les digo que sea malo. Yo ya he dejado paulatinamente porque ya el streaming y las plataformas gringas te saturan casi de lo mismo. Entonces, ¿a qué me he mudado? A Crunchyroll. Ahora me mato viendo anime casi todo el día y la verdad me agrada. Entonces, son distintas dinámicas que te permiten a vos poder acceder y ver que el mundo es mucho más amplio, ¿no? Pero hay que también seleccionar, ¿no? Entonces, con eso yo creo que podría responder esa pregunta. No sé si hay más dudas o más consultas sobre lo que les he hablado. Quieren de combustibles, políticas sociales, salud, todo. Adelante. Bueno, Ariel, yo creo que, digamos, ya es por el tiempo de la entrevista. No, como les he dicho, toda la tarde lo tengo para ustedes. En realidad, digamos, por el reglamento de la tarea. Bueno. Pero de parte de la universidad, yo creo que de todos los que estamos acá reunidos, es un placer haber compartido con vos y de verdad es información muy valiosa, porque tenerla de primera fuente no es lo mismo que buscarla en las redes sociales, porque de paso es de alguien que ha vivido el síntoma social en Bolivia, de alguien que sí ha percibido el cambio, y como se dice, digamos, muchas veces personas jóvenes como nosotros no sentimos lo que han hecho nuestros antepasados por tener, digamos, los derechos que hoy tenemos, y de verdad que de parte de todos, muchas gracias. Esperamos poder volver a estar acá y tener un espacio también de conciliación, una entrevista de pronto más larga y con más preguntas, porque obviamente hay muchos temas que se tratan muy general, que deberían ser más específicos, pero yo creo que de parte de todos, muchas gracias por aceptarnos acá. Un gusto, Wilfrido, chicas, muchachos. Bueno, con ustedes ahora entramos. Analicen las preguntas. Yo lo que les digo es, como saben, va a haber cambio de gobierno. Y con cambio de gobierno también